Buenas tardes a todos. Es un placer estar de nuevo con ustedes en un poquito de mi ausencia. Contamos con la presencia de un certificado médico oncólogo, el doctor López Rodríguez. Él es egresado de la Facultad de Medicina de la UAS con especialidad en Medicina Interna y Oncología Médica por la UNAM. Cuenta con maestría en Ciencias de Biomédicas por la Facultad de Química de la UAS. También maestría en Administración de Empresas por el TEC Milenio. Asimismo, fue coordinador de Medicina Interna en el Hospital Regional Manuel Cárdenas de la Vega y 2011. Director del Instituto Sinaloense de Cancerología de la Secretaría de Salud de Sinaloa desde 2011 al 2016. Laboró como médico oncólogo en el Instituto Mexicano de Seguro Social, el Instituto Sinaloense de Cancerología. Actualmente se encuentra laborando en el ISSSTE. Es profesor de Clínica de Oncología en la Universidad Autónoma de Sinaloa desde el 2011 a la fecha. También es colaborador de múltiples cursos de posgrado y pregrado. Además, del sector privado como director general en el Centro de Oncología Personalizada y Centro de Investigación Oncológica. El tema de hoy, cáncer de mama, tamizaje de abordaje inicial. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues antes que nada, pues muchas gracias por permitirme estar aquí ante ustedes. Para mí es un honor. Hace mucho que no venía a una sesión. Ya había tenido la oportunidad, pero ya pasaron algunos años. Y la verdad es que para mí siempre nos ha gustado mucho la parte académica y me gusta poder compartir conocimiento, y siempre hay un proceso de retroalimentación. Así que una vez que acabemos la charla, si hay alguna inquietud, duda, pues no duden en preguntarnos, y va a ser un placer ayudarlos en la medida de mis posibilidades a resolver cualquier situación, cualquier duda. Y bueno, en esta ocasión buscamos un tema que pudiera ser de mucha utilidad, y considerando que es la causa de cáncer más común en el país, pues cáncer de mama no pasa de moda, ¿sí? Entonces, en esta ocasión, buscando esa beta, nos fuimos por este tema. Espero que sea del interés de todos ustedes. Antes que nada, y esto es importante tenerlo en cuenta porque es lo clásico que les va a preguntar siempre un paciente: ¿por qué me dio cáncer? ¿No? Y esa es una pregunta que siempre nos cuesta contestar, porque hay una parte genética involucrada, pero también está la parte ambiental. Y aquí, y de esto trata este artículo, que fue un parteaguas del 2015 en la revista Science, que demostró en un estudio retrospectivo con miles de pacientes, habiendo hecho genotipificación completa del genoma completo y viendo además todos los factores de riesgo involucrados, encontraron que solamente en alrededor de un 30% de los casos hay identificada una causa genética franca, o más bien un factor hereditario o un factor de riesgo claramente involucrado en el desarrollo del cáncer. El principal factor, estamos hablando en el 70% de los casos donde no había un factor de riesgo y no había una carga genética que predispusiera para el desarrollo del desarrollo del cáncer. En el 70% de los casos era simple y sencillamente porque les tocó tener cáncer. ¿Por qué? Porque, como pueden ver, aquí vemos la tasa de división que tienen las células madre de cada uno de los tejidos, comparado con el riesgo que hay en el transcurso de la vida de desarrollar un cáncer de ese tipo de tejido, y es una relación directamente proporcional y en ascendente, lo cual nos está diciendo que si un tejido se multiplica muchas veces, obviamente tiene un mayor riesgo de desarrollar una mutación o un cambio que simple y sencillamente permita entonces el desarrollo de una neoplasia. Y es así como, a partir de este estudio, podemos nosotros decir con toda tranquilidad que aproximadamente en un 70% de los casos el cáncer es porque te sacaste la rifa del tigre, es decir, te tocó, ¿no? Tuviste la mala suerte de que te tocó. Por eso hay gente que les va a llegar, ¿no? O compañeros o alguien en la familia, porque de acuerdo a la estadística ahorita es 1 de cada 3 mexicanos en el transcurso de su vida que va a desarrollar cáncer. Entonces alguien se va a acercar y le va a decir: oye, pero si yo me porté bien
Yo siempre he sido buen chico, buena chica, no fumo, no tomo, no voy para ningún lado, que no sea para mi casa y al trabajo, y ve lo que está pasando. Y es que aquí es donde los factores de riesgo, fuera de lo que es lo genético, pueden jugar un papel importante, pero no son suficientes. Simple y sencillamente se dio una mutación. Conforme el sistema inmunológico madura, también cambian los tipos de tumores. Por eso en los niños los tumores son altamente curables con respecto a los adultos, porque lo primero, una vez que desarrollamos una mutación en puntos clave estratégicos para desarrollar el cáncer, se da, nuestros mecanismos internos de las células buscan reparar ese daño y revertirlo, y si no pueden, le hacen harakiri, nos llevan a apoptosis, muerte celular programada, pero cuando se evaden los mecanismos de apoptosis, sigue el sistema inmunológico. Y es ahí donde un cáncer de un niño difiere del de un adulto. No es lo mismo una célula que se enfrenta a un sistema inmunológico inmaduro, y es por eso que los tumores de los niños son altamente curables, porque son relativamente fáciles de revertir con los tratamientos actuales, con respecto a los de los adultos, que es un cáncer que está bien toreado, tuvo que aprender a evadir un sistema inmunológico maduro. Por eso a partir de la adolescencia, la gravedad de las neoplasias ya va en incremento y la mortandad crece. ¿De acuerdo? Pero bueno, ¿cuáles son los principales factores ambientales relacionados con el desarrollo del cáncer? Pues estos siguen siendo el consumo de tabaco y alcohol, el sobrepeso, ¿sí? Desde sobrepeso, obesidad mórbida, y hay una directa correlación también entre la proporción de grasa que tengamos en el cuerpo y el desarrollo de ciertas neoplasias, como ahorita les voy a mostrar. La radiación ultravioleta, ¿no? Particularmente para los tumores de piel, y procesos infecciosos, que aquí hay una gama muy variada de bichos, ¿no? Los principales en nuestro medio van a ser sobre todo el VPH, que está relacionado con todos los tumores genitales, particularmente son más frecuentes en la mujer, pero eso tiene que ver con la superficie de exposición y la cantidad de mucosas expuestas, que son mucho más accesibles para los virus respecto a las mucosas en el hombre. Y la otra es también, por supuesto, el Helicobacter pylori para el desarrollo de cáncer gástrico, y también otros patógenos, hepatitis C y B para el desarrollo de hepatocarcinoma, y no se digan, hay muchos más, incluso algunos de herpes, etcétera, que nos favorecen al desarrollo de ciertas neoplasias. Esta es una diapositiva muy vieja que me gusta traer porque no encuentro ninguna versión moderna, y es desde que se tiene idea y se llevan a cabo estadísticas sobre las proporciones de las causas de muerte en nuestro país, podemos ver cómo va en incremento. Esta línea gris es la tasa de mortalidad por cáncer, ¿de acuerdo? En nuestro país, y era la segunda causa, hasta que la pandemia de obesidad que empieza en los 90s, con los alimentos altamente industrializados, ricos en fructosa, y como ya saben, antes de eso todos decíamos, allá donde está el gordito, y era el punto de referencia, ahora es donde está el flaco, porque todos están gordos. A partir de esa pandemia, crece la diabetes y rebasa el cáncer, pero ahí se andan rascando, ¿no? Uno al otro, y el cáncer va a la alza. Nada más para que tengan una idea, la tasa de crecimiento del cáncer es alrededor del 2.5% anual, mientras que la tasa poblacional es del 0.75% en México. ¿Qué quiere decir? Que crece el cáncer 3 veces más que la población. Conforme estamos envejeciendo como población, hay más cáncer. Les decía que 1 de cada 3, se estima que después del 2035, 1 de cada 2 mexicanos va a tener cáncer en el transcurso de su vida, no simultáneamente, ¿no? Pero, pues imagínense, en 2015, el 9% de la población en México era mayor de 60 años. En el 2024, por primera vez, el 12% de la población fue mayor de 60 años, lo cual implicó que por primera vez los mayores de 60 eran más que los menores de 5. La famosa inversión de la pirámide poblacional en acción. Y lo que sigue es que se estima que para el 2050, si estamos aquí, el 27% vamos a ser mayores de 60 años, y entonces el 27%, pasamos de ser el 9 en 2015, 1 de cada 10, o menos de 1 de cada 10, a 1 de cada 4 en 2050.
¿no? Se triplica el número de mayores de 60 años. Y si vemos estadísticas, como ahorita vamos a ver un poquito, a partir de esa edad se disparan todas las neoplasias. En el hombre casi se triplica, en la mujer se duplica. Por eso si tienen seguro de gastos médicos mayores se van a dar cuenta que a esa edad te lo quieren dar mega caro porque se quieren deshacer de ti. Ya saben que ahí viene la estadística detrás de ti y se los va a cargar la fregada con los costos, ¿no? Por si alguien tiene seguro de gastos médicos ya lo sabe, ¿no? Y se va a dar cuenta de ese tipo de situaciones. Esta es la estadística de México respecto al resto del mundo en cuanto a la incidencia de cáncer de mama. Pueden ver que no es tan alta con respecto a otros países. Los países industrializados y con población sajona son los que tienen una mayor incidencia. Incluso en Estados Unidos, cuando hacen divisiones por grupos étnicos, están los blancos, los afroamericanos y luego siguen ahí los latinos, los hispanos, ¿no? Entonces, en proporción, genéticamente tenemos menos cáncer que otros, pero aún así hay una alta incidencia. Cuando vemos la mortalidad, aquí está, estamos con 10.3, aún así sigue siendo relativamente más baja. Hay algo que hay que aclarar, ¿no? Estas son estadísticas del 2022 y si bien son confiables, siempre nuestro sistema de registro en México pues ha tenido muchísimas deficiencias. Los datos han sido pues relativamente poco confiables, pero bueno, esa es la estadística que tenemos y la verdad es, podríamos decir, cercana a la realidad de una forma muy general. Digo, no es lo más preciso, pero sí estamos mejor que otros países y sí, cuando hemos hecho algunos estudios, porque me ha tocado participar en estudios pequeños en población sinaloense, sí se asemeja mucho, sí nos parecemos en el comportamiento de poblaciones a nivel internacional. Cuando vemos la distribución del cáncer en ambos sexos, en ambos géneros, en nuestro país, cáncer de mama lleva la delantera con el 15% de todos los casos, ¿no? Sobre todas las demás neoplasias. Pero si lo vemos sobre las mujeres exclusivamente, pues obviamente esta proporción crece y es el 27.9. Prácticamente de quienes van a tener cáncer siendo mujeres, 1 de cada 3 mujeres con cáncer va a tener cáncer de mama. Es decir, si 1 de cada 3 va a tener cáncer de mama en el transcurso de su vida, quiere decir que de cada 9, más o menos, 1 va a tener cáncer de mama, ¿no? Entonces digo, para que tengamos claras las estadísticas, ¿no? ¿Dónde estamos nosotros como Estado? Estas son fueron las últimas estadísticas que yo encontré de 2023, le llaman preliminares, más o menos madurar la estadística en nuestro país y en el resto del mundo por revisión de casos, etcétera, lleva alrededor de 2 años. Entonces, esto se dio a conocer a finales, en octubre del año pasado, 2024, como algo preliminar de 2023, y aquí tenemos que la media nacional y la de Sinaloa, ¿no? Esta es la relación que tiene. Estamos en la posición 11, ¿no? A nivel nacional, estadísticamente, y tenemos una tasa que supera a la media nacional, ¿de acuerdo? En Sinaloa. Cuando vemos la distribución por grupos de edad de la población sinaloense, lo que les comentaba, vean que conforme se incrementa la edad, la proporción de casos asciende. Y aunque ustedes podrían decir que hay menos casos en mayores de 75 años, es porque también fallecieron de otras causas y en proporción la tasa va en aumento. Así que aquellos que dicen que después de cierta edad ya no hay que hacerse la mastografía o el papanicolao, perdón, pero están mal, ¿no? Y me pasa mucho porque me llegan las abuelitas de 80 años diciéndome que le habían dicho que ya no se lo hiciera. Y no estamos de acuerdo, al menos en oncología, con eso, ¿no? Estas también son estadísticas antiguas, pero no encontré nada más moderno. Vean que es de 2010, pero nos hablaba de la distribución de los casos de cáncer de mama en el país y esto se sigue manteniendo. Los estados norteños siguen teniendo más cáncer de mama y aquí hay 2 variables. Obviamente una que es la genética, nuestra genética, porque tenemos una, ¿cómo le podríamos llamar? Una genética más cercana a los europeos, ¿no? Tenemos más, nuestro mestizaje con los españoles fue más intenso que en las poblaciones del sur, pero también por otro lado, muy importante, estamos más gordos. La obesidad en los estados del norte, que es donde predomina, es un factor muy importante.
Esto es lo que se espera, ¿no? En 2022, alrededor de 31,000 casos de cáncer de mama. Para el 2045, 47,600. Sepan que no me saco yo los números de la manga, todo esto lo saqué, son estadísticas de la OMS. Si se meten a Globocan, que es el Observatorio Internacional de Cáncer, van a hallar todo esto. Y es información completamente gratuita, y son basados en modelos estadísticos y se actualizan más o menos cada 2 años. Entonces yo esperaría que a lo mejor para el año 2026 tengamos una actualización ya con datos de 2024. Como les digo, curar la información, los datos, lleva al menos un par de años en estadística. Mientras que en Latinoamérica, vean esto, también se está se está incrementando en un 30%, no triplicando, en un 30% la casuística. Algo muy similar que con la población mexicana, porque todos los países latinoamericanos tenemos un alto porcentaje de población joven. Eso respecto a países europeos o Japón, que tienen tasas incluso en decrecimiento poblacional. Nosotros todavía estamos en ascenso, a pesar de que ya estamos con inversión de la pirámide poblacional, y todavía se espera que de aquí al 2050 siga incrementando el número de casos. En muchos de los países africanos, ahorita el 10% de la población es mayor de 18. Su población joven es altísima. Yo siempre a manera de broma les digo que si yo fuera Nosferatu y fuera a vivir muchos años, me quedara de oncólogo en América Latina hasta los 50 y luego me mudaba a África porque iba a seguir el cáncer, ¿no? Ahí iban a envejecer y iba a empezar a haber un aumento en el número de casos a nivel mundial. Pero lo que nos depara a nosotros en Latinoamérica es incremento de cáncer al por mayor. Prácticamente, como les digo, 1 de cada 2 después del 2035, y esto va a la alza, y con ello los costos de la atención. Ahorita trataré de darles un atisbo de lo que puede ser esto en costos, pero es muy alto, y por eso la importancia de la detección oportuna. Este es un estimado que tampoco han actualizado, no es que yo quiera ponerles datos viejos, pero en Latinoamérica y el Caribe, este era el número de casos que en 2012 nada más consideraban atribuibles a la obesidad. Si la pandemia de obesidad se hubiera quedado constante a partir de 1992, es decir, esa obesidad no se hubiera presentado, nada más en el 2012 estimaban que cáncer de mama en posmenopáusicas hubiera sido 12,000 casos menor en 2012. O sea, esta es la relación que hay de obesidad con un montón de tumores, la mayoría de ellos relacionados con hormonas, no todos. ¿Por qué con hormonas? Porque las hormonas, en el caso de cáncer de mama, de próstata, tienen una alta correlación con la cantidad de colesterol y de grasa que manejamos en el cuerpo, y a mayor tejido graso, pues una mayor producción de hormonas. Un hombre que desarrolla obesidad, y eso todos lo sabemos, todos producimos hormonas sexuales femeninas, pero van a llegar al hígado, y el hígado nos las transforma. Pero si yo tengo mucha obesidad, el exceso de hormonas femeninas producidas me va a producir primero la ginecomastia y luego cambios en la distribución del vello, ¿no? Eso está relacionado con la obesidad, pero también la ginecomastia me aumenta el riesgo de cáncer de mama. Y si está eso correlacionado con otros tumores vinculados a la obesidad, colon, riñón, recto, todo eso aumenta. Y yo no sé si lo saben, sería buen pretexto para tener otra charla y hablar particularmente de cáncer en jóvenes. De acuerdo a la OMS, los jóvenes son los menores de 50 años. El cáncer en jóvenes en las últimas 3 décadas, y en gran parte gracias a la obesidad, pero hay otros factores, se ha visto un incremento del 70% de cáncer en jóvenes, o sea, en menores de 50 años, en las últimas 3 décadas, sobre todo mama, colorectal, riñón, muchos de los que vemos aquí. ¿De acuerdo? La distribución, de acuerdo a las etapas clínicas, no hay mucha información en fechas recientes, pero cuando se tenía lo que era el Seguro Popular, esto era muy importante para ellos mencionarlo. Estas son estadísticas del 2015, porque vean que las etapas tempranas apenas constituían el 30%, y las etapas avanzadas eran prácticamente un 65%. Esto ahorita nos puede parecer escandaloso, pero antes de la llegada del Seguro Popular, más o menos la estadística era un 10% en etapas tempranas y el resto eran etapas avanzadas. A raíz de que se abarata el acceso a la salud
con el sistema de Seguro Popular, muchísima gente pudo acceder y eso hizo que también se buscara el diagnóstico oportuno porque los estados querían el recurso, ya fuera para robárselo o aplicarlo, pero estaban haciendo campañas de promoción y entonces había más diagnóstico oportuno y esto dio lugar a una mayor detección de etapas tempranas. Esta es una tendencia que espero se mantenga y vaya a la mejora, pero todavía insuficiente. En los países avanzados, el 75% o más está en etapas tempranas y solo un 15-20% llegan a estar en etapas avanzadas o metastásicas. Es muy, muy diferente la estadística. Esta es una estadística de una casuística que hay del FUCAM, la Fundación para Cáncer de Mama y del Instituto para el Estudio de la Mama, que está en México. Fue por muchos años, durante el periodo que estuvo el Seguro Popular, el centro que concentraba más casos de cáncer de mama por año en el país. Para darles una idea, aquí nosotros en Sinaloa veíamos 300 a 350 casos, ellos veían más de 1000 por año. Entonces, de su casuística se desprende esto, y lo quise poner porque esto en 2017 era un seguimiento que ellos tenían ya de más o menos casi 5,000 pacientes, pero esto, por eso me quise ir a esta fuente, porque nadie más nos dice esto. Vean que cuando se hacía la mastografía, las etapas clínicas se detectaban de forma mucho más temprana. Todas las barras azules se están relacionadas con la mastografía. Cuando ya había aparición de datos clínicos, son las barras rojas y es cuando predominan las etapas avanzadas. Entonces, de ahí la importancia del tamizaje. ¿Qué es el tamizaje? Pues el tamizaje es la búsqueda selectiva de una enfermedad, en este caso una neoplasia, que la vamos a estar procurando, la vamos a estar buscando nosotros cuando no tenemos evidencia de la enfermedad. O sea, porque la idea es la detección temprana y oportuna, pero esto no aplica en todas las enfermedades. Es muy sencillo para nosotros decir tamizaje como la búsqueda, ¿sí?, selectiva de una enfermedad, pero hay criterios. Para empezar, esa enfermedad tiene que darnos algún dato clínico antes de llegar a su horizonte clínico. Es decir, el horizonte clínico es cuando yo ya la veo, ¿de acuerdo? Cuando yo la puedo detectar. La idea es que encontráramos una prueba que nos la detecta antes. Ahí es donde entra la mastografía en el caso de cáncer de mama. Y es lo que quisiéramos tener, un marcador o un indicador que nos señalara en todas las neoplasias y en todas las enfermedades, antes de que la desarrollaras, que ahí viene, ¿de acuerdo? Pero además, cuando esto sucediera, la detección en la fase preclínica, esto además se tiene que relacionar con que la intervención producto de ese tamizaje se traduce en una mejora directa en la sobrevida de los casos. Es decir, si esto no impacta en la sobrevida de los pacientes, no tiene sentido. Y esto se los digo porque cuando vemos qué neoplasias se pueden tamizar, a nivel internacional nada más son mama, cervicuterino y colorectal en la población general. Cuando se ha intentado en cáncer de pulmón, en la población general no vale la pena, no da resultados. El costo de hacerles a todos una tomografía de baja radiación para identificar cáncer de pulmón, no sirve. No impacta en sobrevida de los pacientes y en su pronóstico. Pero si lo hacemos en población con un antecedente de que son altamente fumadores, o que tuvieron un consumo alto de tabaco, o que tienen historia familiar de cáncer pulmonar, ahí sí puede hacer una diferencia. Pero es un tamizaje en poblaciones específicas. Y lo mismo pasa para cáncer de ovario. Si hago en una paciente con antecedentes de cáncer de ovario, puedo hacer ultrasonido transvaginal, puedo hacer CA 125 semestrales, lo que le llaman los criterios de Roma, puedes estar haciendo índice de Roma, varias pruebas y estudios para darle seguimiento, ¿no? Y lo mismo para cáncer de próstata. Cáncer de próstata, muchos, hasta 2015, hay un grupo especializado para lo que es la prevención en enfermedades de parte de Estados Unidos, donde ellos descartaron el uso ya del antígeno como su seguimiento clásico, porque se daban cuenta que de 1000 pacientes tamizados terminaban haciéndose más de 100 tomas de biopsia, y de esas un montón se enfermaban. El caso es que de todo esto fallecían 8 pacientes y solo lograban salvar un paciente más que si no se hubiera hecho la intervención. Entonces dijeron, estamos matando más gente, haciendo biopsias indiscriminadamente, solo guiándonos por el PSA.
Y aquí es cuando entran los nuevos criterios. Hoy en día se está estudiando, no está definido todavía, pero por ejemplo, se quiere meter o tratar de reactivar esto del tamizaje en próstata utilizando lo que es la resonancia multiparamétrica. No sé qué tanto saben de esto, pero la resonancia multiparamétrica es una resonancia magnética de la próstata contrastada que nos va a mostrar aquellas áreas específicas de alto riesgo. Y entonces, si tú tienes un antígeno alto, te haces tu resonancia magnética y si hay un área de sospecha, ahí podemos biopsiar. No es de alta sospecha, te sigues quedando en vigilancia. Entonces el antígeno por sí solo ya no es un factor nomás para llegar y picar o tomar biopsia. Digo, ya me estoy metiendo con otros temas, ¿no? Pero bueno, yo quise ahondar un poquito por lo de tamizaje, pero motivo otra charla. Cuando hablamos de cáncer de mama no es una enfermedad, es un montón de enfermedades diferentes. Y quienes se van introduciendo a este campo se van dando cuenta que no son enchiladas, porque cáncer de mama, si lo vemos por la clasificación histopatológica, pues ductal, lobulillar, ductal es el 85%, lobulillar el resto, un porcentaje muy pequeño, un 5% de otras histologías, pero eso no impacta cómo lo voy a tratar. Viene la clasificación molecular. Todos recordarán el proyecto del genoma humano que le tomó, ¿qué fue? 2 décadas por ahí, poder hacer toda la secuenciación del genoma humano. Empieza, una vez que concluye por ahí del 2003, empieza una de las cosas para nosotros más relevantes, que es el proyecto del Atlas del Genoma del Cáncer Humano. Y agarraron las 20 neoplasias más comunes y empiezan, y esto ha llevado a una clasificación molecular de los tumores. Uno de los primeros obviamente fue mama, y tenemos una clasificación molecular. Aquí dice subtipos intrínsecos de acuerdo a PAM50, que es una prueba molecular de 50 genes, y nos lo clasifica así. Esto es reconocido ya internacionalmente, luminal A y B con la alta expresión de receptores hormonales, la presencia de los enriquecidos en HER2. HER2 es el receptor de factor de crecimiento epitelial humano tipo 2, y los que tienen una baja expresión de todas esas proteínas y que están altamente relacionados a ciertos genes como P53 mutado, BRCA, etcétera, y que son variantes muy agresivas, que son lo que le llaman tumores basal-like o semejantes a células basales de los ductos mamarios. Entonces, esta es la clasificación molecular. Llevar a cabo pruebas genéticas es costoso, es tardado, y entonces llegamos a lo que le llaman una clasificación subrogada, y esto es por inmunohistoquímica, y lo que buscamos son 4 marcadores: HER2, receptor de estrógenos, de progesterona, y el Ki67, que es un marcador de proliferación celular. Y con esos 3 llegamos a esta clasificación, lo que les decía, luminales A y B, el HER2 y el triple negativo. Triple negativo porque no tiene ni receptores de estrógeno, ni progesterona, ni HER2. Los otros 3 marcadores son importantes porque tengo terapias contra los receptores hormonales y tengo terapias contra HER2. Y por eso, si a mí me mandan un paciente, yo siempre necesito tener su inmunohistoquímica, además de la biopsia. Y aquí, como pueden ver, los triple negativos, que son una proporción pequeña, del 10 al 15% de todos los tumores, tienen un alto grado de proliferación, son muy agresivos, y aquellos, por ejemplo, que tienen una alta expresión de receptores hormonales, como son los luminales A, que son la mayoría, tienen al contrario, son tumores de mejor pronóstico, de más lenta evolución. Cuando hablamos de cuáles son los factores relacionados con el desarrollo del cáncer de mama, la gran mayoría van a ser esporádicos. Así como hablamos en un inicio de cuál era el origen de los tumores, el 70% de los cánceres de mama son esporádicos. Te tocó, te sacaste la rifa del tigre. Y del otro, más o menos 30%, van a ser del 20 al 30% relacionados con factores genéticos. El 10% de esos le corresponden a estos 2 famosos genes, BRCA1, BRCA2, ¿sí? Que son los genes más comúnmente buscados, relacionados, por ejemplo, el BRCA2 a lo que le llaman síndrome mama-ovario, que es, por ejemplo, lo que tuvo Angelina Jolie, 87% de riesgo de tener cáncer de mama, ya habían muerto su mamá y su abuela. ¿Qué hizo? Pues me quito las mamas. Y eso no la deja en el 0% de riesgo, la deja en el 7% de riesgo de que le vuelva el cáncer en algo del tejido glandular que a nivel microscópico haya quedado. Y como además ella tenía una mutación de BRCA2 con síndrome de mama-ovario, tenía 50% de riesgo de cáncer de ovario, pues también se quitó los ovarios después, ¿no?
Yo tengo pacientes que todas tienen cáncer de mama relacionadas con BRCA, y la última, la más chiquita, se quitó las mamas, dijo ya la hice, y le sale en la axila. No, o sea, le tocó el 7%, ¿no? Así que no hay garantías en esto. Y no porque te hayan quitado las mamas, te dejas de hacer la mastografía, ¿no? ¿Cuáles son los factores de riesgo para el desarrollo de cáncer de mama que nosotros conocemos y podemos tener bien identificados? Pues los clásicos. El primero, ser mujer, ¿de acuerdo? Y esto tiene que ver con la exposición a hormonas. El 99%, un poquito más, ¿no? Del 99% de los cánceres los vamos a ver en las mujeres. Menos del 1% en los hombres, pero no estamos exentos, particularmente si somos gorditos y tenemos ginecomastia y tenemos alguna correlación familiar, como tener genes de BRCA1, BRCA2, en vez de tener una proporción sumamente baja, mi riesgo, en vez de ser menor del 1%, puede ser de hasta el 6, el 8%, si tengo esas mutaciones, que aún así suena pequeño, suena bajo, pero no nada más puedo tener cáncer de mama, tener mutaciones en BRCA1, BRCA2, cáncer de páncreas, próstata, sarcomas y otras bellezas. Luego, ser mayor de 40 años. Recuerden que a partir de esa edad es la edad indicada para el tamizaje, precisamente porque empieza el ascenso, aunque cada vez vemos más cáncer en mujeres jóvenes, como ya se los mencioné. ¿Cuándo hacemos mastografía antes de los 40? Generalmente cuando se van a hacer cirugías reconstructivas o, bueno, me estoy adelantando, pero si alguien me dice, alguna compañera aquí me dice, mi mamá tuvo cáncer de mama a los 45, ¿cuándo puedo empezar a hacerme la mastografía? 10 años antes. A los 35 ya te puedes empezar a hacer la mastografía. Pero si me dijera a los 44, yo le diría de todas formas a los 35, porque antes de los 35 años, la densidad mamaria no nos deja hacer mastografía. Ahí usamos otros métodos. Y ahorita los vamos a tocar. Luego, el antecedente de cáncer de mama. Quien ya tuvo un cáncer de mama, tiene más riesgo de tener un cáncer de mama contralateral. De hecho, se estima alrededor de un 10%, ¿no?, de tener cáncer de mama bilateral. Y sobre todo, si se tuvo durante la premenopausia. Porque no es lo mismo tener 30 años y que te diagnostiquen cáncer de mama que tener 60. ¿Quién tiene más riesgo de seguir sacándose la rifa del tigre todos los días con las mutaciones? Pues la joven, ¿verdad? Entonces, así de sencillo, tiene que ver con probabilidad. Luego, el antecedente de patología mamaria benigna, ¿no? Tener sobre todo hiperplasia típica, que se considera una lesión premaligna, o algunos otros procesos proliferativos que se pueden relacionar cuando son atípicos y sumamente abundantes con el desarrollo de cáncer. Luego tenemos la menarca temprana, la menopausia tardía como factores de riesgo para el desarrollo, y esto obviamente tiene que ver con una mayor exposición a hormonas sexuales. La presencia del uso de estrógenos exógenos, ¿no? El uso de terapia hormonal de reemplazo se relaciona con eso, por eso siempre recomendamos que se use por periodos breves e intentar que a través de ejercicio, otras moléculas como la desvenlafaxina, que no tienen que ver con estímulo en receptores hormonales, se trate mejor una menopausia en vez de irnos por la fácil y darle terapia hormonal, ¿de acuerdo? Además, el antecedente de radioterapia, a quien le dieron radioterapia por un cáncer de tiroides, por un linfoma, porque tuvo otro tipo de neoplasia, un sarcoma, pero le dieron un llegue con esa radiación a la mama, al tejido mamario, tiene un alto riesgo también de desarrollar tumores mamarios, sobre todo de tipo sarcomatoides. Luego, el consumo de alcohol, tabaco, aumentan el riesgo, no están tan relacionados como con otros tumores, pero también influyen. Y en la dieta, una dieta rica en grasa. Tejido graso, mayor producción de hormonas y ya sabemos la historia, ya la platicamos. Y finalmente la no lactancia, porque y podríamos decir también el número de embarazos. Sabemos que quienes, con fines profilácticos, solo aquellas que se embarazaran alrededor de los 18 años o menos tendrían una verdadera prevención en el desarrollo de cáncer de mama, pero obvio no lo recomendamos, el embarazo adolescente como técnica de reducción del cáncer de mama, pero sabemos que quienes no lactan y no están utilizando las mamas van a tener sí una mayor incidencia, ¿no?, para el desarrollo del cáncer de mama.
Ahora, cuando hablamos de la detección por mastografía, lo que comentábamos es, primero tenemos que tener conocimiento de todos los factores de riesgo, tenerlos presentes, porque lo primero está en sospechar. Y esto es tener los factores de riesgo siempre en mente. Luego, la conciencia de que cualquiera puede tenerlo, aunque sea hombre, ¿ok? Y llevar a cabo la autoexploración mensual. Esto es muy importante. La exploración por el médico siempre la recomendamos al menos una vez al año. Sin embargo, es importante que esa exploración la podríamos acompañar, si quieren, con la determinación por mastografía, ultrasonido, y se compagina todo. Y entre una revisión anual por mastografía y la siguiente, en ese periodo le llamamos un intervalo. La idea de identificar mes a mes con una revisión mamaria es detectar lo que le llamamos lesiones de intervalo, porque se detectan en el intervalo entre mastografías. Obviamente la idea es que no fuera eso una realidad, porque quiere decir que si se palpa un tumor una paciente, suelen ser lesiones superiores a los 2 a 2,5 centímetros. En la mastografía detecta lesiones menores de 1 centímetro, pero la exploración física ya andamos rondando en manos expertas, médicos expertos, 1, 1,5 centímetros y hasta 2, 2,5 en los pacientes. Entonces, llegar a una lesión de intervalo, pues no es lo deseable, pero es mejor que no encontrarla nunca, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo llevar a cabo la autoexploración? Es 1 semana, 10 días posteriores al ciclo menstrual, y en quienes ya están posmenopáusicas, decirle, agárrate un día fijo del mes y ahí ya puedes hacerlo. No, pues la primer quincena, ok, y cada primer quincena de cada mes estarse haciendo la exploración. Lo que les decía, se hace la mastografía a partir de los 40 años, antes, ya les dije, cuando hay factores de riesgo, pero hasta los 35, el ultrasonido es un estudio complementario. De ninguna forma ha demostrado ser un método de tamizaje que reemplace la mastografía. Así que aunque se quejen de que duele el apretón, hay que hacerse el apretón. Y el ultrasonido, fíjense, algo muy común, las microcalcificaciones. Hay microcalcificaciones que tienen que ver simple y sencillamente con calcificaciones vasculares o en los ductos, y estas son benignas, pero cuando hayas múltiples microcalcificaciones, generalmente decimos que más de 5 en una región específica de la mama, eso es muy importante, porque significa que ahí el tejido pudo haber tenido una alta multiplicación y se infartó el tumor, y esos infartitos se ven como microcalcificaciones. Esas microcalcificaciones, como lesiones pequeñas de sospecha, que puede ser incluso un cáncer in situ, las pueden ver en una mastografía. El ultrasonido no ve microcalcificaciones, el ultrasonido ve la vascularidad, ve cuando una lesión quística es compleja o no, y entonces complementa esos datos que no pueden verse en la mastografía, pero no la reemplazan. Por eso la mastografía es el estándar de oro a nivel internacional. Y el único otro método que la puede reemplazar sería la resonancia magnética. Pero pues de pagar, no sé, 300, si la quieren muy nice, 500 pesos la mastografía, a pagar 8,000 a 12,000 pesos una mastografía mamaria, pues es una diferencia considerable. La recomendación de resonancia magnética es en mujeres jóvenes que tengan determinación de BRCA1, BRCA2 positiva, que ya sepamos pues que tienen la mutación y que pues no les podemos hacer todavía la mastografía. Esa sería la indicación de la resonancia magnética, o pues que se apellide MacPato, Slim, Vizcarra, ¿verdad? Y que diga, pues de aquí yo no tengo bronca, hágame el ultrasonido, la resonancia magnética. Las resonancias magnéticas, ustedes saben que no utiliza radiación, solo electromagnetismo. La detección de la densidad de los tejidos, de acuerdo a su composición por contenido de agua, por electromagnetismo, pasa por una serie de pasos y ayuda, valga la redundancia, el hecho de que tengamos algunos dispositivos que enaltecen o incrementan la transmisión de la señal. Se les llama antenas, y en el caso de la mama se requieren antenas para mama, para que sea
una resonancia magnética fidedigna. Entonces, por ejemplo, si yo los invito, porque eso serviría para presionar a todos los proveedores, ¿verdad?, de servicios, y que tengan buenos equipos, y que además, si yo voy a recomendar algo como médico, también me luzca diciendo, oye, y te voy a mandar a tal lugar, pero ahí tienen antena para mama. Sé que te van a hacer una resonancia magnética con todas las de la ley y con buenos dispositivos para detectar particularmente cáncer de mama, ¿no?, si hubiera la sospecha. Esto a lo mejor no va a ser muy frecuente que mandemos a hacer un estudio tan costoso, pero al menos ya lo vamos a saber. El tamizaje en cáncer de mama, y era lo que les decía, pues el uso de la mastografía, de acuerdo a la edad, pues a los 40 años, y esto por sí solo a nivel mundial, dependiendo las diferentes casuísticas, reduce hasta en un 25% la incidencia de cáncer de mama, o mejor dicho, la detección, la mortalidad por el cáncer de mama se detecta en etapas tempranas y no tan tardías como suele pasar, como vieron en la estadística que vimos del FUCAM. La autoexploración por sí sola no impacta en la mortalidad por el tamaño de las lesiones, lo que les dije, pero la idea es, bueno, detectar aquello que se nos haya pasado y que no hayamos podido detectar en el momento de la mastografía. El ultrasonido no está evaluado, pues no hay casuísticas internacionales en una proporción suficiente que nos digan que vale la pena como método de tamizaje que reemplace lo que son hoy en día los estándares. Así que a la fecha sigue siendo solo un estudio complementario, ¿de acuerdo? Y la resonancia magnética, lo que les decía, en quienes tienen ya un diagnóstico molecular, una historia familiar importante con muchos casos ahí y que no son candidatas a la mastografía, ¿no? O se apellidan, como dijimos, ¿no? McPato, órale, todos los McPato pueden hacerse resonancias. Y para quienes tienen miedo, es que la mastografía me da cáncer. Miren, se estimaba con las técnicas viejas, los mastógrafos análogos, 1 de cada 100 pacientes con cáncer de mama era producto de la radiación. Aún así, valía la pena con una reducción tan grande. Pues ahora con los métodos digitales es 1 en 1000. Aún más vale la pena hacerse una mastografía. Con respecto a la exploración, no voy a ahondar mucho, ya todos saben cómo es, ¿no? Primero la inspección, posición de jarrito, levantando los brazos, pero después, algo importante, al momento de la palpación, y puede ser como quieran, de arriba a abajo, de forma circular, como sea, lo importante es invitarlos a que se haga primero de pie, pero también acostados, porque como la mama cae de forma péndula, muchas de las lesiones que están sobre todo fijas a planos musculares resaltan. Cuando nosotros exploramos mama y medimos una lesión, preferimos siempre tomar la medida de la mama con la paciente en decúbito, porque sabemos que la dimensión va a ser mucho más fidedigna. ¿Sale? Finalmente, las indicaciones para la mastografía. Bueno, cuando se tienen factores de riesgo, ya dijimos la edad a partir de los 40. Si hay otros factores como la edad en la que tuvo su mamá, bueno, podemos irnos unos años antes, pero si no es candidata a mastografía porque tiene menos de 35, el ultrasonido mamario y la exploración. Anualmente, cuando se tienen antecedentes de cáncer de mama, esto no aumenta en frecuencia, es 1 vez al año. Anualmente porque tengan más de 40 años. Cuando hay sospecha de tumor maligno, aunque te la hayas hecho hace 3 meses, se puede repetir. ¿De acuerdo? Previa a una cirugía cosmética. Desgraciadamente yo tengo varias pacientes veinteañeras, una de ellas de 19, que cuando se iban a hacer, ya ven que están de moda siempre, aquí las cirugías estéticas, pues estas niñas que se querían poner sus boobies, aquí iban a dar con nosotros por el hallazgo de la lesión. Y por supuesto, pues ya cada vez se usa menos, pero la terapia sustitutiva de estrógenos como factor de riesgo también es motivo para acelerar el uso de la mastografía, ¿no? Y lo que les comentaba, del uso de ultrasonido resonancia de acuerdo a las circunstancias y los factores de riesgo de cada paciente. ¿Cómo clasificamos cuando nos reportan una mastografía? Está bien fácil. BIRAD 0, el estudio no estuvo bien o me falta complementarlo con el ultrasonido. Entonces, es la mastografía y el ultrasonido para que me den un BIRADS arriba de 0, ¿no? Cuando les dan un BIRADS 0 hay que mandar a hacer el ultrasonido de forma complementaria. BIRADS 1,
la mama está a todo dar. BIRATS 2, hay datos de inflamación mamaria, pero todavía se consideran benignos. La gran mayoría de las mastografías nos van a dar BIRATS 2. Esos cambios inflamatorios son propios del ciclo menstrual y de los estragos que haya generado en esa mama el haber presentado ya muchos ciclos menstruales. BIRATS 3, ahí ya nos empieza a llamar la atención. Son cambios todavía benignos, pero ya son, llamemos, candidatos a un seguimiento estrecho, y a esas pacientes se los repetimos esta mastografía cada 6 meses, ¿de acuerdo? En algunos casos, dependiendo las características de la lesión, si es porque es quística, etcétera, puede ser el seguimiento semestral, no con mastografía, sino con ultrasonido. Eso te lo define el radiólogo. Finalmente, BIRATS 4 ya son hallazgos que pueden tener sospecha de neoplasia y van para biopsia. BIRATS 5 es cáncer hasta demostrar lo contrario, y BIRATS 6 ya es cáncer. Ya sé que tienes cáncer, pero te pedí la mastografía porque quiero ver si es uno, si son dos, o si hay más lesiones, o en qué región está, o si hay un compromiso hasta dónde dentro de la glándula. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la clasificación, y muchos de quienes ahora lo reportan les ponen la clasificación en la misma hoja del reporte, y si no, esto lo van a hallar en internet con mucha facilidad, ¿no? Los tratamientos oncológicos se clasifican, y no voy a entrar mucho a esto, ¿no? Nada más es un recordatorio, les llamamos así, locales o regionales y sistémicos. Locales y regionales son la cirugía y la radiación, porque nomás a donde apuntes el rayo y nomás donde cortes estás actuando. Y los sistémicos son los tratamientos de quimio, de hormono, de todo lo que ya, porque se ingirió, se administró intravenosamente, se difunde en el cuerpo como agente. Ahí, esos ya son los tratamientos sistémicos. Y cómo se dan estos tratamientos dependerá la etapa diagnóstica. Y aquí está interesante, porque todos antes decían, bueno, es que se opera y luego se les da quimio y luego se les da radio. Actualmente, cada vez menos en las etapas locales y avanzadas, incluso desde las 2A o 2B, ya estamos haciendo primero neoadyuvancia, tratamientos para que reduzca el tamaño del tumor, la cirugía sea menos cruenta, y ya luego se da el resto de los tratamientos, pudiendo haber, dependiendo la estirpe, incluso de nuevo quimioterapia posterior. ¿Cómo definimos todo esto? Pues va a depender en la etapa en que encontremos el cáncer. Lo que yo les puedo decir es que definitivamente, desde la perspectiva de costos, y hablo de un costo no solo económico, sino del sufrimiento humano, poniéndonos todos en el lugar. Imagínense las que son mujeres, que ellas fueran las que lo estuvieran padeciendo, y los que son hombres, que fuera un familiar cercano, su mamá, su esposa, su hija. ¿Qué costo tiene llevar a una biopsia una lesión pequeñita, que con la pura cirugía y con un tratamiento mínimo, cuando mucho 4 quimios, o a lo mejor ni quimio ocupó por el tamaño? O sea, ¿qué costo tiene de sufrimiento humano y de costo económico a decir una lesión metastásica que no es curable, que los costos derivados con tratamientos son sumamente costosos? Si además llevan anticuerpos modernos, pues los más baratos, trastuzumab ahorita, que ya hay incluso genérico, pues entre 50 y 60 mil un frasquito de 400, y como es por kilo, a lo mejor te toca de a 2, y son los baratos, ¿no? Porque hay tratamientos ahorita en mama de anticuerpos de 100 y tantos, 160, 180 mil pesos por ciclo, ¿no? Y nomás va a ser un año, 3 a 5 millones de pesos de anticuerpos, más la quimio, más la cirugía, más la radio, 5 a 6 millones de pesos, si es curable. Y si no fue curable, se va a aventar trastuzumab 4 o 5 años, se va a aventar, y así lo que nos alcance a vivir. Cada vez viven más y cada vez tenemos mejores terapias, cada vez tenemos tratamientos mucho más eficaces y los pacientes están viviendo mucho más. Qué bueno, pero ¿a qué costo? Y aquí la idea es ahorrar no solo en lo económico, en sufrimiento humano, ¿no? Entonces yo los invito a reflexionarlo desde esa perspectiva, ¿no? O sea, yo no veo al paciente y digo, oh, le tocan muchos ciclos de quimio, muaca, no. O sea, también estás viendo a esa persona, qué expectativa de vida va a tener, y cómo desgraciadamente el acceso, porque cada vez más, hay que decirlo, no es comercial ni es un rollo político, ¿no? Por ejemplo, los gobiernos actuales han abierto mucho
el acceso a medicamentos. Tenemos ahorita anticuerpos y todo, inmunoterapia, que es de alto costo, para cáncer de pulmón, estás hablando de 500,000 mensuales, por ejemplo, y paliativo, que se van a estar aventando por muchos años. Tengo una paciente ahorita con inmunoterapia hace 7 años, yo en el ISSSTE, ¿no? O sea, y ahí está, con sus 500,000 pesos mensuales, ¿no? Vivita y coleando, y en buenas condiciones, ¿no? Pero, entiéndase, todo ese costo lo traemos todos sobre nuestros hombros en impuestos, etcétera. Y si está creciendo la población y si cada vez vamos a hacer más y con más cáncer, va a llegar el día, como les pasó a los españoles que tenían un acceso enorme y ahorita ya les empezó a ir mal económicamente y están restringiendo el acceso. Pues ojalá no nos pase esto. Estos gobiernos han abierto mucho el acceso a los fármacos para bien. La idea es que se mantenga. Digo, yo no sé si vamos a llegar a ser Dinamarca, pero por lo menos que nos acerquemos lo más que se pueda. Y qué bueno. Pero eso no va a ser solo porque nos den más chochos, sino porque también nosotros como médicos pongamos de nuestra parte y detectemos más a tiempo y la lana alcance, porque la cobija no crece y siempre hay más que tapar, ¿no? Bueno, en cuanto al seguimiento y vigilancia, ya me brinqué un poquito el tamizaje. ¿Cuáles son los datos que le damos? Porque muchas veces yo doy de alta a un paciente después de 5 años y lo invito. En el caso, por ejemplo, de mis pacientes en el ISSSTE, los mando con el médico familiar, con el ginecólogo, y espero que tenga un seguimiento. El seguimiento que habitualmente damos es que al término del tratamiento nosotros ya empezamos a dar la información respecto al riesgo de la recurrencia, la exploración. Primeramente es frecuente los primeros años. En los primeros años hay mayor riesgo de recurrencia y obviamente conforme pasa el tiempo esto va en descenso. Entonces al final del 5º año ya se vuelve anual y de ahí en adelante la idea es que sea anual en su visita con su médico familiar, ¿no? Con ustedes, con el ginecólogo. Y la exploración mamaria seguirá siendo mensual. Su mastografía sigue siendo anual o semestral, dependiendo la situación. Aquí, ojo, dice 6 meses después del tratamiento quirúrgico, pero también de radioterapia. Con la radioterapia es muy común que nos digan que hay algo ahí y no es nada, nomás es la inflamación. Ahí me los paniquean siempre. Luego, la radiografía de tórax o ultrasonido de hígado se pueden hacer anuales. Yo, porque no tengo citas frecuentes y los tengo que citar cada 6 meses para revisión, me brinco eso y les pido tomografía. Porque ante un ultrasonido, una radiografía sospechosa, sigue la tomografía. Yo me voy por tomografía en mi seguimiento en el ISSSTE, ¿no? Pero yo los invito a que con esto tan simple podamos darle al menos un vistazo. Y ya usar gamagramas, ¿sí? Una serie ósea metastásica o marcadores tumorales, pues debe ser bajo sospecha generalmente, ¿no? Esa es la indicación. Y bueno, pues esto es lo que yo les traje. Pero antes nada más de invitarlos a todas las preguntas, dudas, y con mucho gusto, ojalá me dé oportunidad de darles respuesta. Nada más comentarles, yo estoy en COP, Centro de Oncología Personalizada. Ahí también tenemos a CIO, Centro de Investigación Oncológica. Nosotros, les explico rapidito, pues es un centro de infusión. Yo como oncólogo ahí, pues valoro un paciente. La verdad es que la inmensa mayoría de cada 20 pacientes, uno tiene seguro de gastos médicos y permanece con nosotros. Manejamos todas las aseguradoras, estamos dentro de la red de las aseguradoras, pero la gran mayoría los mandamos a las instituciones públicas, ¿no? Siempre vemos que el paciente, aquí lo importante es que al paciente le vaya bien, ¿no? Yo siempre he dicho que si al paciente le va bien, a ti te va a ir bien. A lo mejor no nos va a dar dinero, pero nos mantiene con una buena reputación y haciendo las cosas correctas. Lo bonito de nuestra profesión es hacer lo correcto y que el dinero es una consecuencia de hacer las cosas bien y no hacer las cosas por dinero, porque entonces no las vamos a hacer bien. Entonces, mi comentario es, este es un centro de infusión en medio privado, pero también es importante que sepan que tenemos CIO, el Centro de Investigación Oncológica. Desgraciadamente en este momento no tenemos ningún protocolo que esté reclutando pacientes. En el futuro espero colaborar más con ustedes, con el colegio, y hacerles saber cuando tengamos estos protocolos, porque ¿qué implica un protocolo de investigación? Que el tratamiento es gratuito para el paciente. Ahorita los pocos que tengo en seguimiento son costos, no sé, pembrolizumab, que te puede costar
400,000 pesos mensuales. Tengo otro, por ejemplo, con medicamentos experimentales para próstata, donde les regalamos la viraterona, que son 100,000 pesos mensuales en próstata, más el tratamiento experimental que les está dando sobrevidas más largas. Ya tienen 2, 3 años con él. Esos son los que tengo ahorita en seguimiento. Lamentablemente la narcopandemia que estamos viviendo nos cerró 2 protocolos que iban a abrir y no abrieron ya. Espero yo que si no pasa nada, a mediados de año podamos tener otros 2, algunos de cáncer cervicuterino y otras cosas, y nos gustaría hacerlos partícipes, porque todos esos pacientes no solo se pueden atender, siempre que se hace un protocolo de investigación se compara el estándar internacional, el mejor tratamiento, contra el experimental, que se espera, son fase 3 estos estudios, se espera que sea mejor, ¿no? Entonces, y sin costo para el paciente. ¿Qué ganamos nosotros? A nosotros nos pagan nuestros servicios, lo que la gente normalmente no puede pagar como un tratamiento, porque lo caro es el medicamento, pero pues nuestros honorarios van en la bola. Bueno, cuando es un protocolo, pues a nosotros nos pagan los honorarios y el paciente le pagan su tratamiento. Entonces es una forma en la que nosotros nos ayudamos y ayudamos al paciente, porque a él no le costó nada. Entonces, aunque sea de aseguradora, aunque sea de institución privada, si hay un protocolo que le beneficia, le damos acceso a él, ¿no? Y tenemos algunas otras cuestiones tecnológicas interesantes que en algunos casos, por ejemplo, yo no sé si lo conocen, como el Paxman, que es un equipo que permite la preservación del cabello, ¿no?, durante la quimioterapia. Entonces, todo ese tipo de cosas, nosotros fuimos pioneros en el país. Fuimos, además de Guadalajara, Monterrey, México, y nosotros, Culiacán, simultáneamente en enero del 2019, tenemos 2 equipos de Paxman. Entonces, eso para algunos pacientes pues hace una diferencia, ¿no? Y bueno, pues son las cosas que yo les puedo comentar sobre lo que tenemos. Algo también importante, espero que podamos hacerlo de forma colaborativa. Tenemos lo que es la Fundación COP, que la idea es la detección oportuna, y hacemos pláticas mensuales vía Zoom, están dirigidas a pacientes, y con mucho gusto, a lo mejor más adelante pues les pasamos los links y todo. Este año no hemos preparado el programa, la verdad. El año pasado lo hicimos, invitábamos gente y todo. Tuvimos prácticas de psicología oncológica, nutrición oncológica, varios compañeros y yo dimos charlas respecto a diferentes temas oncológicos, siempre orientados a los pacientes. No es tanto para los médicos, pero igual eso nos da una idea. La idea es que los pacientes sepan cuáles son los signos y síntomas que pueden presentar y por los cuales deben acudir a su médico. Entonces, ese es el enfoque. No busca de ninguna forma competir con lo que ustedes están haciendo. No es una educación médica continua, es una educación a la población general para que entiendan la relevancia y qué pueden esperar o qué síntomas les puede llevar a sospechar un tumor. Y bueno, pues eso sería todo de mi parte. Para que sepan, COP está por donde está Boulevard Anaya, aquí está Espacio, una tienda de muebles, y estamos atrás. Aquí está SEMSI, aquí están los bancos, aquí está la Católica. Entonces, esa es la ubicación del centro, y aquí están los teléfonos y sitios de contacto, digo, por si tuvieran alguna situación y quisieran referir a algún paciente. ¿De acuerdo? Y pues muchas gracias. No sé si en este momento haya espacio para preguntas. ¿Alguien tiene preguntas? Doctor Lorman, tengo una pregunta. Sí. Bueno, sí. Bueno, muchas gracias por la exposición, estuvo muy buena. Gracias. Yo soy el doctor Felipe Chicual, soy egresado de la UNAM. Recuerdo que a aquel entonces en el Centro Médico Nacional ocupaba en primer lugar el cáncer cervicuterino, pero ahora ya se cambió, ahora es el cáncer de mama. Mi pregunta sería referente a ¿usted qué opina de la termografía que se puede practicar de estos pacientes? Si es mejor que la mamografía o mastografía, o también un ultrasonido en tercera dimensión, que muchos médicos tienen en su consultorio y detectan de una manera mejor en la tercera dimensión. Lo que pasa es, en el caso de la termografía, no se considera un método diagnóstico estudiado. Está todavía más en pañales que el ultrasonido. No hay datos estadísticos, y por eso ni la OMS ni ninguna autoridad sanitaria lo considera como un punto de referencia, ¿no? Esa es la verdad en cuanto a la termografía. A nosotros nos buscaron de la Universidad Politécnica, me acuerdo que yo estaba director del oncológico, quisieron llevar con nosotros equipos y hacer un protocolo, y dijimos, bueno, mientras no reemplace
o sea, la promoción de que se use para que se compare contra el método diagnóstico estándar, que sería la mastografía, va, pero el protocolo no procedió. Yo no sé por qué, nada más fueron a hablar con nosotros, pero ya nunca más llevaron, les pedimos pues todo el protocolo para que se llevara a lo que es un comité de ética en investigación, que es lo más normal, pues, y de ahí proceder a hacerlo. O sea, íbamos a colaborar y ya no se hizo. Ya no supe qué pasó. Eso fue con una de las universidades tecnológicas que se estuvieron abriendo, me acuerdo con el sexenio de Maloba, pero no me acuerdo exactamente cuál, creo que era una que estaba en Mazatlán, y ya no supe, ya no se le dio seguimiento. Y la verdad, sé que existen esos equipos, pero insisto, no están demostrados. Y en el caso, por ejemplo, de los ultrasonidos 3D, no hay una superioridad para la detección es más, se usa un ultrasonido convencional, se usa un transductor especial de mama y lo que usan en todo caso son técnicas Doppler, a veces para ver la cuestión de la circulación respecto a una lesión, porque obviamente una lesión vascularizada es de más riesgo que una que no. Pero fuera de eso, la verdad, no haría una diferencia aunque se usara un 4D. O sea, eso tiene su beneficio más para ver características de los bebés, etcétera. O sea, tiene otra aplicación, pero en oncología no hacen una diferencia, pues. Doctor, yo estuve investigando en relación a esto. En las guías clínicas europeas menciona mucho la tomografía. Digo, yo le puedo decir que al menos las de ESMO, que son las de la Sociedad Europea de Oncología Médica, las de ASCO, las americanas, y las que nosotros solemos utilizar, que en México ya las derogaron, ¿no? Las normas mexicanas, pero todo lo que nosotros hacemos, pueden buscar, si gustan, el consenso para el diagnóstico y tratamiento oportuno del cáncer mamario en México, que se está haciendo, el de este año acaba de ser, es en Colima cada 2 años. Para empezar es gratuito, es un PDF de unas 100 páginas, lo pueden leer y les explica todo lo básico y se actualiza cada 2 años. Y ahí van a ver, esto lo hacen por un comité de expertos en oncología a nivel nacional, y ahí pueden encontrar mucha información. Claro que la verdad está hecho para oncólogos, pero toda esta parte de la evidencia científica, de cuáles son los métodos y cómo debe hacerse, está muy bien documentada. Y ahí no van a hallar, desgraciadamente, de la termografía, no se consideran datos sólidos, pues. No hay una evidencia, una casuística de 8,000 casos y seguimiento a 10 años y ese tipo de cosas así, de evidencia científica gruesa, no los tenemos. ¿Alguien tiene otra pregunta? Yo, ¿qué tan frecuente es el cáncer testicular? No, bueno, el cáncer testicular es bastante común, sobre todo en pacientes jóvenes, ¿no? Lo vamos a tener, vamos a decirlo, desde los 15 a los 40 años y los principales picos entre los 20 y los 35, ¿no? Es donde es más común y es bastante frecuente. En el hombre va a estar entre las principales causas de cáncer, en las primeras 10, podría aparecer ahí al final, pero lo más importante es que la mortandad es sumamente baja. Por eso la relevancia que tuvo en su momento que le incluyera el Seguro Popular, porque era muy triste que alguien prácticamente se muriera por pobre, porque no tenía para un diagnóstico oportuno y para tratarse una enfermedad altamente curable en más del 90%, ¿no? Entonces, esa es la pregunta. ¿Alguien tiene otra pregunta? Doctor, ¿me podría hacer el favor de enviarme este croquis, todos los datos para compartírselos al grupo del colegio? sí, con mucho gusto. Y también me llamó la atención que comenta que tiene grupos para pláticas para pacientes. Sí, bien.